Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo los lineamientos técnicos de evaluación para el aprendizaje 2023. Otro documento que estábamos todos esperando. Pues vamos de inmediato a verlo porque es un documento bastante extenso, de unas 25 páginas y la mayoría es muy importante. Vamos de inmediato entonces a ver de qué se trata. Bien, este es el documento del que les estoy hablando. Esta es la portada. Esto lo pueden descargar de la página de Dirección de Desarrollo Curricular, la que les indiqué en un vídeo anterior, ddc.me.go.cr/documentos. Y lo que trae este documento básicamente es esta tabla de contenidos. Vamos a hablar de todos ellos: evaluación para el aprendizaje, división del curso lectivo, componentes de la calificación, valor de sus componentes, trabajo cotidiano, tareas, asistencia, proyectos, pruebas, criterios asignados para porcentajes y asistencia para los componentes de calificación de todos los ciclos, básicamente SINDEAS, IPEC, educación abierta en todas las modalidades, cómo nos eximimos, cuál es el mínimo para pasar y cómo aprobar el año escolar y cómo reprobar también, las pruebas de ampliación, condiciones que implica para reprobar, envío de instrumentos de evaluación, informe de notas y otro tipo de informes. Todo esto lo vamos a ver el día de hoy de una manera pues rápida porque es mucho material, pero acá les queda el documento y les voy a compartir este documento ya subrayado con lo más importante acá en la descripción de este vídeo. También vamos a ver si más adelante, ahí me dan un chancecito, voy a dividir este vídeo también por temas para que ustedes busquen en la descripción cada uno de los temas que les interesa, porque si queda un poco largo el vídeo, pues más fácil para que encuentren la información. Básicamente aquí nos dice que hay dos periodos escolares, que en preescolar, en general básica y en diversificada, es decir, en todas las áreas de la educación del MEP, vamos a trabajar con dos periodos escolares. Dice aquí también que se van a modificar los componentes de la evaluación en el primer año del primer ciclo y en todas sus modalidades. Es decir, en primer año ya va a haber componentes de evaluación como hace muchos años y que se reforman todos estos artículos que no los vamos a revisar ahorita, que es mucho, pero ustedes pueden revisarlos, y que dice que el reglamento de los aprendizajes queda vigente actualmente. El que está vigente queda vigente, pero que todos estos artículos van a ser reformados y de eso vamos a hablar precisamente en este vídeo. Vamos aquí abajo. Dice: cabe destacar que los artículos no modificados continúan vigentes, lo que les decía. Acá le damos clic a este que dice Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y nos va a descargar la siguiente página que está por acá. Esto es lo que nos aparece y aquí está el Reglamento de Evaluación vigente para el que lo quiera pues encontrar. También vamos a bajar aquí un poco a lo que nos interesa y vamos a ingresar acá a esta parte: división del curso lectivo. Como dijimos, dos periodos escolares para todas las modalidades, desde preescolar hasta 12º año. Esta aplicación de esta división del periodo. Componentes de la calificación en todos los niveles, ciclos y modalidades. Vamos a trabajar también con estos componentes: trabajo cotidiano, tareas, pruebas, proyecto, esto según corresponda, demostración del aprendido también, es decir, no en todas las materias, sino según pues sea el caso, asistencia y portafolio de evidencias también según sea el caso. Los componentes de la calificación establecidos para cada asignatura en ningún caso pueden modificarse ni sustituirse, es decir, estos componentes son los oficiales, los vigentes y los únicos autorizados en el Ministerio de Educación Pública. Este punto 4 nos habla de la valoración de los componentes de la calificación. Y vamos a empezar con trabajo cotidiano. Son actividades educativas ejecutadas por estudiantes durante el proceso de construcción de conocimiento con la guía y orientación de los docentes según el planeamiento didáctico y el programa de estudios. Eso es el trabajo cotidiano, no cambia nada. Todos conocemos qué es. Para su calificación se deben utilizar instrumentos técnicamente elaborados. Esto también ya lo sabemos, pero muchas personas pues no lo hacen. Ahora va a ser más importante que nunca elaborarlos porque, bueno, ahorita vamos a ver que si se les entrega un trabajo a los estudiantes, hay que pues saber cómo se califica, no puede ser al azar.
Si se recopilan el transcurso del periodo como parte del proceso de construcción de conocimiento y no como producto, es decir, a lo largo del proceso, y debe reflejar el avance gradual de la persona o del estudiante en sus aprendizajes. Es decir, gradualmente él tiene que ir aprendiendo, y aquí hay un cambio muy importante que se ha recalcado desde hace años, pero no se ha hecho. Ahora ya viene escrito. Y vamos también a ver esto. Se presenta un esquema que ilustra este proceso. Este es el esquema. Entonces, formulación e implementación de técnicas e instrumentos de evaluación. Primero se formula. Luego, el proceso de registro de información. Vamos a recopilar información a lo largo del periodo, por ejemplo, para sistematizarla y analizarla y tomar decisiones al respecto de esa información y definir el nivel de logro y cálculo de la nota final, dependiendo pues del nivel de logro o la calificación. Esto es un proceso constante, como lo ven acá, es un círculo. ¿Por qué? Porque un trabajo en clase no se evalúa con un ejercicio, por ejemplo, o con una práctica, algo para solucionar y ya no. Es un proceso constante, es decir, si el estudiante demuestra que va avanzando y que va progresando, es probable que la nota inicial se modifique y que el trabajo en clase tenga una calificación mucho más alta al final del periodo. Por eso no se le debe asignar a un estudiante una calificación, digamos, estática, sino que esto es más dinámico este año. Y vamos a explicarlo acá. Formulación e implementación de técnicas e instrumentos de evaluación. Poco a poco vamos a ir viendo esto. Dice aquí que el docente debe proceder con la implementación de diversas técnicas, es decir, elaborar técnicas e instrumentos que le permitan recopilar información acerca del desempeño de los estudiantes para ver cómo va progresando esa persona. Tanto las técnicas como los instrumentos tienen que seleccionarse considerando estos aspectos que están acá. Número 1, información generada a partir de la evaluación diagnóstica que se está trabajando los primeros meses del año, o las primeras semanas más bien. La característica, las particularidades y el contexto del estudiantado a cargo. También recordar que la evaluación diagnóstica de la que se refiere anteriormente también trata de la evaluación que hacemos constantemente para diagnosticar cómo están o cómo van avanzando los estudiantes. Se hace al principio de año, pero también durante todo el curso lectivo. Tercero, los aprendizajes por desarrollar, se toma en cuenta el enfoque curricular dependiendo de la materia, de la asignatura, las condiciones con las que cuenta, tiempo, materiales disponibles, ambiente físico, entre otros, y los conocimientos requeridos para el abordaje de los nuevos aprendizajes, los conocimientos que requiere el estudiante para poder lograr pues lo que le vamos a pedir en este caso. También dice que debe implementarse de acuerdo con la meta de aprendizaje propuesta, integrarse a las propias actividades de aprendizaje, planificando los momentos adecuados en los que se puede valorar lo aprendido de forma natural. Propiciar también espacios e implementar instrumentos de evaluación orientados a la participación del estudiantado en procesos de autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, los cuales posibilitan el análisis y la mejora del proceso de construcción. Es decir, el estudiante debe sentirse parte de este proceso evaluativo para que no sea una cosa el proceso evaluativo o una prueba, por ejemplo, o un examen, una tarea, algo que le asignamos, y otra el estudiante no. Que él se sienta parte del aprendizaje, que se sienta involucrado y que de esta manera se interese más. Entonces vean que hay 3 tipos de evaluación acá incluidos. El estudiante evalúa a otro compañero, se evalúa a sí mismo y el profesor evalúa también al estudiante. Los procesos de registro de información. El docente entonces recopila la información acerca de los desempeños y avances mostrados durante todo el curso o todo el periodo, dependiendo pues, de la modalidad. Y el estudiantado relaciona esto con la ejecución de sus prácticas. La recopilación de la información con carácter formativo se debe realizar durante el proceso de construcción de conocimiento y no al final. Eso es otro detalle. No es una tarea asignada, tampoco es una tarea al final del periodo, sino que es durante el proceso. Es trabajo pues, que debe realizarse siempre, constantemente, porque el estudiante va aprendiendo, evolucionando, y eso es muy importante. En este proceso el docente puede elaborar instrumentos necesarios que le aportan información acerca del progreso y avance de la persona en relación con el desempeño del aprendizaje y otros aspectos que considere relevantes para la toma de decisiones prontas y oportunas. El instrumento que se elabora pues, sirve para mejorar en el proceso, para aprender, para modificar. Sistematización y análisis de la información para la toma de decisiones. La sistematización es importante, es recopilar información progresivamente, y el análisis de esta información tiene que recopilarse también y permitir ello
al docente fundamentar la emisión de juicios de valor. Entonces yo como docente he recopilado información de cada estudiante y puedo emitir un juicio a partir de evidencias, de recolección de insumos que he tenido ahí para poder darle una calificación. Esto va a servir para realimentar, reforzar, reorientar el proceso de construcción de conocimientos en general. A medida que se desarrollan estas acciones del proceso de construcción de conocimientos, se registran estos hallazgos nuevos sobre los desempeños del estudiante que ya tenía y se procede a otra vez analizarlos con el propósito de determinar si los avances han favorecido el mejoramiento de su desempeño para proceder a consignar la puntuación correspondiente en el instrumento de evaluación. Es decir, voy a evaluar todo el proceso para ver cuánto aprendió, cuál fue el esfuerzo del estudiante, si en realidad va avanzando o va decayendo, si cuando va decayendo hice algo y mejoró y logré rescatar a un estudiante. Todo esto tiene que ver con las ganas, la motivación, la pasión, el esfuerzo que le proporciona el estudiante al aprendizaje. Y eso también hay que valorarlo como parte del proceso, no como una nota fría. Y esto es muy importante. En otras palabras, las puntuaciones que se consignen en la valoración de los aprendizajes no son definitivas. ¿Por qué? Porque estas pueden variar en razón de los avances demostrados por el estudiante en las actividades educativas propuestas, lo que les decía ahorita. Básicamente es eso. Luego vamos con otro aspecto, es el cálculo de la nota final. Para la valoración de esta nota se deben utilizar instrumentos técnicamente elaborados en los que se registra información relacionada con el desempeño del estudiante. Para realizar este cálculo es necesario considerar puntuaciones totales, en este caso, de los componentes, establecer la sumatoria de las valoraciones numéricas obtenidas por el estudiante en todos y cada uno de los aprendizajes desarrollados durante toda la mediación pedagógica. Puede ser durante todo el periodo en este caso. Una vez obtenida, por regla de 3, se calcula lo que hemos hecho siempre. Se suman todas las calificaciones y se calcula y se le entrega un porcentaje asociado al trabajo cotidiano. Ese sería el trabajo cotidiano y ahora vamos con las tareas. Las tareas son actividades que planifica el docente con el propósito de repasar y reforzar los desempeños demostrados por el estudiante en las diferentes actividades propuestas. Entonces, vean que el propósito es que el estudiante repase y refuerce en las áreas en las que es más débil. No es para darle tareas por cualquier cosa, no es para reforzar un área en que uno considera, pues, como docente que es más débil. A estas orientaciones hay que agregarles algo también, que es que las tareas están hechas para repasar, para reforzar los aprendizajes, y para eso resulta indispensable que se planifiquen de tal manera que no sean al azar, como les digo, sino que sean ejecutadas exclusivamente por el estudiantado, que sea el estudiante y que no sea el padre de familia el que la realice, porque si no, no tiene propósito de ser una tarea. La cantidad de periodicidad la determina el docente en función de los desempeños y logros demostrados por el estudiantado. Puede ser 2 tareas, que es lo mínimo, ya vamos a ver, o pueden ser muchas más. A todo estudiante pues se les debe asignar un mínimo, como les digo, de 2 tareas. La puesta en práctica de estas tareas, ¿cómo es? Bueno, su planificación e implementación estará a cargo del docente que imparte la asignatura. Esto es muy importante. Deben responder a los aprendizajes en los que el estudiante demuestra desempeño que quiere o que requiere más bien reforzamiento. En el periodo de ejecución de las pruebas no se asignarán tareas en ninguna asignatura o afín. Esto pues ya lo hemos trabajado durante muchísimos años en el MEP. No asignarle más trabajo del que ya tiene. En el caso de las semanas de evaluación que se llaman. Las personas deben revisar las tareas e informar al encargado legal, o los docentes deben de revisarlas e informarle al encargado legal de los desempeños mostrados por el estudiante y las consecuencias que se podría derivar de incumplir la entrega de una tarea. Las calificaciones de las tareas. Bueno, haciendo uso de instrumentos técnicamente elaborados, vean que cada uno de los rubros debe llevar un instrumento técnicamente elaborado. Ese instrumento debe ser compartido con la estudiante, con la persona estudiante y el encargado legal, con el propósito de que conozca cómo serán evaluadas esas tareas. No pueden enviarle una tarea por enviársela, porque el padre de familia le va a preguntar, bueno, ¿qué le va a calificar? ¿Qué debe hacer el estudiante para poder ganarse un 100 en esa tarea? Y si el estudiante no sabe, el padre tampoco y el docente menos, pues es una tarea inválida. No tiene sentido, no sirve. Tienen que entregar entonces un instrumento en donde se diga
que se va a calificar de esa tarea que va a entregar. Al finalizar el periodo se realiza la suma de los puntos obtenidos en todas las tareas realizadas. Es decir, tomamos todas las tareas, las sumamos, aplicamos regla de 3 y obtenemos el porcentaje correspondiente, que ahora vamos a ver el porcentaje de cada uno de estos rubros. Vamos con uno más, que es el de asistencia. La asistencia es la presencia de un estudiante en las lecciones y en todas aquellas otras actividades escolares en las que vaya a ser convocado. Por ejemplo, un acto cívico. La justificación de las ausencias o llegadas tardías debe ser planteada por escrito ante el docente o el encargado, el director, si no está, o la persona que quedó encargada en la institución para recibirlas, y debe ser presentada dentro de 3 días hábiles siguientes a la reincorporación de esta persona, luego de la ausencia o la impuntualidad. En este caso, cualquiera de las dos debe justificarse. La ausencia justificada por una razón de fuerza mayor o caso fortuito, imprevisible o ajena a la voluntad de la persona o del estudiante que le impide presentarse al centro educativo es la manera válida en la que se presenta. La ausencia debe justificarse solo si hay una razón de peso. Criterios para la asignación de porcentaje correspondiente a la asistencia. Bueno, la asistencia corresponde esto a todos los niveles, ciclos y modalidades. En cada periodo, el docente toma como referencia el número total de las lecciones impartidas, ausencias y las llegadas tardías injustificadas. Todo lo toma en cuenta, lo suma y a partir de ahí, pues calcula el porcentaje correspondiente. Las llegadas tardías, muy importante esto, injustificadas menores de 10 minutos, computan como media ausencia injustificada. Las llegadas tardías, esto que vemos acá, tiene que ver, vean, con todas las modalidades. Las llegadas tardías injustificadas mayores a 10 minutos se consideran como una ausencia injustificada. En el caso de educación preescolar hay una excepción. 4 llegadas tardías representan una injustificada mayor a 10 minutos, se computa como una ausencia injustificada para efectos de informe cualitativo de desempeño. Recuerden que necesita un 80% para aprobar el año. Necesita estar en clases. Ahora vamos a ver ese detalle en preescolar. Porcentaje de ausencias injustificadas del total de las lecciones impartidas en el periodo deben consignarse según lo señalado en el reglamento de evaluación vigente. El proyecto parte de la identificación de contextos de interés por parte del estudiantado relacionados con los diversos elementos. Estos elementos propuestos en los programas de estudio y comprende una serie de etapas organizadas que buscan incidencia del estudiante en contextos determinados del entorno sociocultural. Es decir, el docente orienta su desarrollo y desarrolla actividades de mediación orientadas a lograr habilidades y destrezas, así como la vivencia de los valores y actitudes propuestas en el plan o en el planeamiento didáctico, implementado en estrategias y actividades que despiertan el interés de los estudiantes y les motiven a proponer un proyecto. Vean que el proyecto lo proponen los mismos estudiantes porque es de su interés. También dice que este componente corresponde a un proceso que inicia con la identificación de contextos de interés por parte de los estudiantes relacionados con contenidos curriculares, aprendizajes colectivos, individuales por lograr, valores, actitudes y prácticas propuestas en cada unidad temática del programa de estudio. Para su evaluación, el docente debe considerar lo siguiente: definir previamente las etapas del proyecto, lo que requiere realizar de forma gradual y sistemática un proceso considerando los contenidos curriculares del programa de estudio. También se hace necesario considerar el proceso como el producto, el contexto, el tiempo en que se dispone el estudiante para desarrollarlo, la naturaleza del proyecto, así como los momentos en que se realiza la evaluación de cada etapa o momento de trabajo. También brindar orientaciones para su desarrollo. Entonces, ¿qué requerimientos necesita? Las fechas más importantes, los aprendizajes que vamos a evaluarle, entre muchas otras. Y también atender a partir de los avances entregados por el estudiante el seguimiento de las diferentes etapas. Vamos a ir trabajando, recuerden, por etapas cuando es un proyecto. Considerando para esto la viabilidad, la practicidad, los recursos, el tiempo. Si esto lo realiza en forma individual, en parejas, grupal y contando con el consentimiento también informado de los encargados. El proceso de evaluación del componente es siempre individual. Se califica de manera individual.
También generar espacios de reflexión conjunta del docente con el estudiante para valorar los aspectos positivos en los que se debe mejorar en cuanto al desarrollo del proyecto. Si alguien ha estado en la universidad, si alguien recuerda cuando hizo algún proyecto de tesis en la licenciatura, sobre todo en las maestrías, se trabaja de esta manera más o menos. Se va trabajando durante etapas porque es un proyecto que se va mejorando y se va reforzando el estudiante en el camino. Propiciar espacios para la práctica de los procesos de autoevaluación y coevaluación. Vean que aquí también es muy importante. Es un insumo para la toma de decisiones, que se evalúe a sí mismo y que evalúe a los demás compañeros. La evaluación de este componente es independiente de otros componentes de la calificación. Entonces vean que es importante que el docente dentro de su planificación determine los momentos o espacios que destinará para brindar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de estas diversas etapas. También correlacionar el proyecto con varias asignaturas implica la evaluación de cada uno de esos docentes en los rubros diferentes de cada materia. Entonces, a pesar de que es colectivo, las calificaciones de cada docente van de manera particular a anotarse. Eso es lo que dice por acá. Y construir instrumentos técnicamente elaborados para evaluar cada una de las etapas que implica la reacción de indicadores acordes con cada una de ellas y con el propósito del proyecto. Estos indicadores deben darse a conocer de manera oportuna al estudiante y a los encargados legales. No procede a asignar valores porcentuales durante el proceso de evaluación de cada etapa. Ahí eso no es aplicable, sino hasta el final. Y asignar la calificación de acuerdo con la escala y el desempeño demostrado al concluir el proyecto, que se realiza también el cálculo respectivo para obtener el porcentaje correspondiente al final. Lo que les decía, y no procede consignar un 1 como calificación a menos que haya incumplido en la totalidad el estudiante, que no tenga, por ejemplo, evidencias para aportar que haya hecho algo. Entonces, en ese caso, sí, solamente cuando haya incumplido con la presentación de la totalidad de las etapas. La prueba es un instrumento donde el estudiante demuestra la adquisición de habilidades cognitivas, psicomotoras o lingüísticas de acuerdo con la naturaleza de la asignatura afín y puede ser escrita, de ejecución u oral. Y para su construcción se seleccionan aprendizajes de acuerdo con la mediación pedagógica y planeamiento didáctico desarrollados. Vean que, igual que en otras ocasiones en años anteriores, se seleccionan los aprendizajes para elaborar la prueba. No son todos los aprendizajes, sino los que considera oportunos el docente a cargo de cada materia. Y para efectos técnicos de la elaboración y aplicación de las pruebas comprensivas, procede lo establecido por el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes en los documentos que están acá, lineamientos técnicos para la elaboración de la prueba escrita, que si le damos clic acá nos va a mandar a otras páginas, entonces no funcionan mucho. Aparte de los últimos, la prueba para comprensión de lenguas extranjeras y la prueba de ejecución, estos si le dan clic aquí se les va a abrir y les va pues a mostrar el material, pero estos dos no, estos enlaces están malos, están erróneos en este documento, pero los pueden encontrar también en la página ddc.mep.go.cr/documentos. Ahí están los lineamientos de este año y cómo se elabora la prueba escrita en primer año. Y la prueba, pues, bueno, estas dos están ahí y los cuatro en realidad están en esa página. Ahora vamos al valor porcentual, lo que les decía, de cada uno de estos componentes de la calificación en el primer ciclo de la educación general básica. Veamos acá. En primer ciclo, las asignaturas de matemáticas, estudios sociales, educación cívica, ciencias, español, lengua extranjera y lengua indígena, el trabajo cotidiano corresponde a un 60%. Vean qué montón. Las tareas, un 10%. Las pruebas, que son 2, solamente un 20%. Y la asistencia, un 10%. En primer ciclo, en las asignaturas de educación musical, educación física, educación para el hogar, artes plásticas, artes industriales, cultura indígena y en todas aquellas asignaturas de modalidad especial que apruebe el Consejo Superior de Educación, el trabajo cotidiano va a tener un valor de 65. Y vean que, al igual que el anterior, se parece mucho, solamente que el 20% de las pruebas del anterior, aquí es un 15%, y es una prueba nada más. Y en el trabajo cotidiano se aumenta, ese 5 que se le quitó las pruebas, se aumenta en cotidiano. En primer ciclo de la asignatura de educación religiosa, trabajo cotidiano 70%, tareas 20% y asistencia 10%.
En los centros educativos que tienen programa de aula edad, en español, matemáticas, ciencias, estudios sociales, educación cívica y lengua extranjera. Trabajo cotidiano, 50%, la mitad de la calificación, 20% tareas, 2 pruebas, 20% en total y asistencia 10%. En los centros educativos que tienen programa de nivelación de aula edad, en educación física y educación para el hogar, 65%, tareas 10, trabajo cotidiano, perdón, 65, tareas 10, prueba 1 de 15% y asistencia 10%. Ahora vamos a ver el valor porcentual de cada uno de los componentes de la calificación de plan de estudios de educación de adultos, SINDEAS o IPEC. Vamos por acá. Para el primer nivel del plan de estudios de la oferta convencional, excepto en los módulos opcionales, tenemos trabajo cotidiano 45%, tareas 10%, pruebas 2 de 35%, asistencia 10%. Para el segundo nivel de plan de estudios oferta convencional, excepto en los módulos opcionales, trabajo cotidiano 40%, tareas 10, pruebas 2 pruebas de 40% en total, asistencia 10%. Y en los módulos de seguridad de las personas, Costa Rica, participación, representación y derechos humanos en la sociedad democrática, construyamos nuestra identidad ciudadana, tenemos 50% de trabajo cotidiano, 10 de tareas, 30 de proyectos y 10 de asistencia. Se deberá homologar los módulos con la evaluación de la asignatura cívica en tercer ciclo de las demás ofertas educativas en secundaria. Vamos para ahora segundo nivel de plan de estudios de la oferta convencional en el módulo Vivencia de Sexualidad en el contexto familiar y social. Tenemos estos rubros 50, 10, 30 y 10. El tercer nivel del plan de estudios de la oferta convencional, excepto los módulos opcionales, tenemos 35, 10, 45 y 10. Aquí se deben homologar los módulos igual que en la anterior. El módulo Estado costarricense, garante de oportunidades para construcción de la cultura democrática, 35, 10, 15 y 10. Igual se deben homologar los módulos en cívica en tercer ciclo. Para oferta convencional, en módulos opcionales independientes del nivel 60, trabajo cotidiano, un proyecto de 30 y la asistencia de 10. Aquí vean, por ejemplo, donde aplica el proyecto. Módulos opcionales de desarrollo comunitario, un proyecto de 90 y asistencia 10. Y para los módulos de oferta emergente cursos libres, 50 cotidiano, una prueba de 20, un proyecto de 20 y asistencia de 10. Ahora vamos con el promedio anual mínimo para aprobar cada asignatura. El estudiante de primero, segundo, tercer ciclo de educación general básica que obtenga promedio anual igual o superior a 65 tendrá condición de aprobado en la respectiva asignatura, subárea, periodo o módulo. 65 entonces para primaria y tercer ciclo. Es decir, séptimo, octavo y noveno. Se exceptúan de esta disposición los estudiantes de tercer ciclo de general básica en colegios bilingües, porque el promedio para ellos es de 70, así como otros centros educativos para el que el Consejo Superior de Educación hubiese aprobado expresamente normas especiales semejantes. Los estudiantes de educación diversificada que alcancen un promedio anual o superior a 70 tendrán condición de aprobado en la asignatura correspondiente. Los estudiantes que no alcancen este promedio anual señalado obtendrán la condición de aplazados. Y ahora vamos a ver qué sucede con ellos. A partir del primer semestre del primer nivel hasta el segundo semestre del tercer nivel de programa de nivelación aula edad, los estudiantes tienen que alcanzar un 65 para poderse aprobar. A partir de, bueno, eso es por cada módulo, ¿verdad? A partir del primer periodo, primer nivel hasta segundo nivel del plan de estudios de educación de SINDEAS, los estudiantes que alcancen una nota igual o superior a 65 también tendrán condición de aprobado en el periodo o módulo. Para tercer nivel de plan de estudios de educación de adultos, también aquí requiere más bien, un 70 para aprobarse en el periodo módulo. En el caso de módulos emergentes, cursos libres del plan de estudios de adultos SINDEA o IPEC, la persona o el estudiante alcanza una nota igual a 70 para poder aprobarlos. Se exceptúa en este caso las disposiciones anteriores, las reglas de aprobación que corresponden a las pruebas nacionales, que son pruebas diferentes, ¿verdad? La ponderación mediante la cual se obtiene la nota promedio anual de una asignatura tiene que ver con educación general básica como la educación diversificada en todas sus modalidades, las siguientes. En el primer periodo entonces corresponde a un 40%, todos los rubros
sumados un 40%. En el segundo periodo, recuerden que es el año dividido en dos, digámoslo así, como 2 semestres. En el segundo, un 60%. Y esto suma pues un 100. El promedio semestral de una asignatura es la sumatoria de todos los valores de cada uno de sus componentes de la calificación y la nota debe de dar 100. ¿Cuáles son las condiciones para eximirse? Bueno, dice que debe tener 90 en el primer periodo y que además alcance una calificación igual o superior a 90 en la primera prueba del segundo periodo y en cada uno de los demás componentes de la calificación de ese periodo. Vean que aquí lo que dice es en todas aquellas asignaturas que se aplique como mínimo 2 pruebas tienen derecho a eximirse. Y aquí, a excepción de los módulos de la modalidad de SINDEA, que al ser evaluados semestralmente tienen que promediarse esto al final de cada semestre, pues a excepción de ellos, porque ellos lo hacen al final, todos los demás tienen que ir sumando, ¿verdad? Sus componentes 90, 90, 90. Los estudiantes del plan de estudios de jóvenes y adultos SINDEA IPEC, del plan de estudios CONET, del programa de nivelación aula edad, tendrán derecho a eximirse de la última prueba de cada asignatura, periodo o módulo o semestre que cursen, siempre que se aplique como mínimo 2 pruebas en el periodo o semestre y hubiere obtenido una calificación igual o superior a 90 en la primera prueba y en cada uno de los componentes también. La condición de eximido deberá comunicarse al estudiante mayor de edad o al encargado legal con al menos 8 días naturales de antelación a la realización de la prueba. Esto es muy importante. Yo me he encontrado casos cuando yo trabajaba en un colegio o cuando yo era estudiante que no me informaban hasta la víspera. O incluso me obligaban a ir al examen y en el día del examen me decían, usted se eximió, ¿verdad? Esto, bueno, espero que ya no esté pasando. Han pasado muchos años desde eso, pero sucedía. Y en ese caso se le consigna un 100 al estudiante que se exime. Se debe proceder de igual manera si se aplican instrumentos de evaluación sumativa en sustitución de la prueba. De igual manera, vale también. Y para aprobar el año escolar, el estudiante de preescolar aprueba este nivel educativo siempre que haya asistido, como les decía antes, al menos al 80% de las clases. Tiene que ir al 80% para poder cursar y aprobar el año, aprobarlo. Si no cursa el 80% de las clases, tiene que repetir. El estudiante de primer y segundo ciclos de la educación general básica que apruebe todas las asignaturas, periodos y módulos según corresponda, tendrá derecho a ubicarse pues, en el año que le corresponde, es decir, aprueba el año y para el año siguiente. Acceso a pruebas de ampliación. ¿Quiénes tienen acceso a estas pruebas? Los estudiantes de primero y segundo ciclos de la educación general básica que obtengan la condición de aplazado en el 60% o más del total de las asignaturas del respectivo plan de estudios que cursan. Tendrán la condición de reprobado debiendo repetir el año. Entonces, vean qué importante. Si reprueba en 60% más, tiene que repetir el año. En menos de ese 60%, sí tienen derecho a esa prueba de ampliación en las asignaturas aplazadas. Esto es en primaria, primero y segundo ciclo, ¿verdad? Los estudiantes de tercer ciclo, ahora vamos a colegio, o de educación diversificada que hayan aplazado una o más asignaturas o subáreas tendrán derecho a presentar pruebas de ampliación en las asignaturas. Como el colegio es por asignatura, ya es independiente. La escuela se toma o se considera como un bloque y aún así se les está dando un porcentaje para poder tener un chance. Los estudiantes de plan de estudios de educación de adultos de primero, segundo y tercer nivel tendrán derecho a realizar pruebas de ampliación en todos los módulos o periodos también que hayan aplazado. Ahora vamos a la condición que implica reprobar el año. El estudiante de primaria que una vez realizadas las pruebas de ampliación repruebe alguna asignatura, reprobará ese nivel y deberá repetir de forma completa todo el año escolar. Entonces, vean que repruebe alguna asignatura, dice, con una que repruebe tiene que repetir todo el año. El estudiante del plan de estudios de educación de adultos, a partir del primer periodo hasta concluir primer nivel, y el estudiante del programa de nivelación aula edad, a partir del primer semestre, el primer nivel hasta el tercer nivel, que una vez realizadas las pruebas de ampliación repruebe alguna asignatura, periodo o módulo, deberá repetir esa asignatura solamente, esa asignatura, ese periodo o ese módulo según corresponda. El estudiante de tercer ciclo o de diversificada, es decir, los del colegio,
académico normal, que una vez realizadas las actividades de recuperación de las pruebas de ampliación y estrategias de promoción, reprueben alguna asignatura, módulo, periodo, subárea, se considera reprobado. Entonces reprueba, en este caso, debiendo repetir durante el curso lectivo siguiente todas las asignaturas, módulos, periodos o subáreas reprobadas cuya aprobación es condición indispensable para aprobar definitivamente ese nivel. No se puede pasar de nivel si no ha aprobado todas las materias. Envío de los informes e instrumentos de evaluación. Y ya vamos cerrando con este documento, con ya ahora los informes. Estos informes deben entregarse debidamente calificados, deben ser entregados al estudiante mayor de edad o ser remitidos al encargado legal para su conocimiento y firma. El informe de notas, al finalizar cada uno de los periodos, el docente entregará este informe de notas en este documento que se consigna, o que debe consignar esto: el rendimiento escolar progresivo, los apoyos educativos si tiene y de acceso, y los reconocimientos que se le hayan hecho acreedor si también tiene. En el primero, segundo y tercer nivel de plan de estudios de educación de adultos, se les entrega una certificación de notas al finalizar cada periodo. En el programa de nivelación aula-edad, se entrega un informe de notas al finalizar cada semestre. 16. El punto 16 dice que el informe cualitativo de desempeño consiste en la sistematización de la información recopilada por el docente respecto del nivel de logro alcanzado y el estudiante en cada periodo, así como en su logro de avance y dificultades. En la educación preescolar, al finalizar cada uno de los periodos, entrega una copia de este informe al encargado. Y acá estaríamos llegando con el final de este documento, que son generalidades de cuántos puntos, cuánta calificación, cuánto es el porcentaje de cada uno de los rubros, qué hacer, son algunas modificaciones al reglamento de evaluación. Y pues por ahora aquí quedaríamos con este vídeo. No se pierdan los siguientes vídeos porque vamos a seguir hablando de estos temas. Ya hay un montón de documentos cargados en la página oficial del MEP y es importante que los vayamos viendo poco a poco. Para que no se pierdan estos vídeos, le motivo o le insto a suscribirse al canal, darle clic a la campanita donde dice notificaciones en todas y les va a llegar una notificación con los siguientes vídeos para que vayan siguiendo la temática de todos los documentos actualizados del MEP que vamos a ir viendo poco a poco estos días, estas semanas que vienen. Y hay unas pruebas también muy importantes que tienen que realizar a finales de febrero, de las que vamos a hablar en el siguiente vídeo. Nos vemos hasta pronto. Saludos y bendiciones.